David Alejandro Toro Ramírez nació en Medellín, Antioquia. Tiene estudios en administración de empresas y tras varios emprendimientos propios, creó la Fundación Avanza Colombia, con el objetivo de trabajar en el desarrollo social de comunidades vulnerables y la formación de ciudadanos y empresas en temas de emprendimiento y liderazgo. Fue elegido como representante a la Cámara por la circunscripción de Antioquia en el periodo constitucional de 2022 a 2026. Pertenece a la coalición del Pacto Histórico y desde este semestre preside la Comisión Segunda Constitucional. Hoy hablamos con él sobre sus propuestas en el Congreso, sus proyectos para generar competencia justa en el sector financiero y su historia personal que destaca por ser el hijo de un vendedor ambulante con un sobresaliente camino que lo llevó a ser congresista. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el representante Alejandro Toro. Representante, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, un gusto estar aquí en este programa tan especial, tan histórico para Colombia y para compartir sobre el futuro país. Así es, representante. Bueno, empecemos con su más reciente elección como presidente de la Comisión Segunda de Cámara. ¿Cuáles son sus principales retos frente a esta célula legislativa? Bueno, Sebastián, primero, orgulloso de estar en esta hermosa comisión. Muchas personas, uno les dice comisión segunda, tercera, quinta, séptima, no entienden. Cada comisión tiene diferentes temas. En la nuestra, relaciones internacionales, seguridad, defensa, migración, fronteras, puertos, son muchos temas específicos. Durante mi vida me he dedicado a trabajar mucho con el tema de víctimas, he viajado mucho por el mundo por tema de cooperación internacional, traer recursos para los territorios más alejados, así que me siento muy feliz de estar en esa comisión y aún más con esta responsabilidad de ser elegido como presidente de la comisión para este año legislativo. ¿Ya había habido algún presidente de esta comisión del Pacto Histórico de izquierda? No, realmente pues durante este periodo han estado el Partido Conservador, el Partido Liberal y pues al ser la primera vez que llega un grupo tan grande de la izquierda al poder legislativo, pues no se había dado esa posibilidad, así que pues es un reto doble el que tenemos también ahí en esta comisión. Así es, un reto en una representación por lo alto. Representante, hablemos ya de los proyectos que usted ha propuesto hasta la fecha en el Congreso de la República. ¿Cuáles son los principales? Hagamos como un paneo de su actividad legislativa. Bueno, si tuviésemos que describir la manera en que yo quisiese pasar a la historia dentro del servicio que presto como representante, es equilibrar la cancha. Ese es el término que yo más repito, equilibrar la cancha en todos los sentidos. Entonces hay un proyecto de ley para que el sector cooperativo se le equilibre la cancha en la competencia asimétrica, casi desleal en algunos casos que se ha dado con la banca tradicional. Hoy el sector cooperativo no juega con las mismas condiciones, sabiendo que el sector cooperativo ¿a quién le presta? A los estratos 1, 2 y 3, que se ven abocados a prestar ¿dónde? Los pagadiarios y el gota a gota. Si nosotros logramos inyectarle más recursos al sector cooperativo y solidario, pues ellos le van a prestar más a estas personas. Y con otra diferencia, y es que el sector de la banca tradicional, ¿a dónde se van las utilidades de los grandes banqueros? Lo dijo un señor, dueño de los grandes bancos aquí en Colombia. Yo tengo una islita, tengo un par de avioncitos, cositas sencillas. Se vuelven utilidades que se van al bolsillo de alguien. Pero ¿a dónde van lo que le queda a las cooperativas? Algo que se llama excedente y se reinvierten en los mismos afiliados de las cooperativas. Entonces lo primero es equilibrar la cancha. Buscamos que, por ejemplo, las pensiones las puedan pagar las cooperativas, que los impuestos se puedan recaudar en las cooperativas, algo que se llama los excedentes de liquidez, que es la plata que tienen en bancos algunas alcaldías. Por ejemplo, si le dan 1 billón de pesos para la carretera, mientras se construye la carretera, ¿cuánta utilidad da ese dinero que lo prestan? No lo pueden manejar las cooperativas. Entonces, equilibrar la cancha en este sector. Otro, hemos presentado un proyecto de ley que para muchas personas es extraño, y sé que inclusive acá para el equipo le va a resultar extraño y muchos se van a apuntar. Se llama la hidrólisis alcalina.
¿En qué consiste? Hoy hay dos maneras de disposición de cuerpos. O inhumación, que es que te entierren, o cremación, y es que te quemen. Y yo estoy proponiendo un nuevo método que hay en el mundo que se llama la hidrólisis alcalina. Agua con alcalinos meten el cuerpo y hay una desintegración del cuerpo. Quienes han visto Breaking Bad ya de pronto lo conocerán. Ya sabemos cómo es la técnica. Y es ambientalmente muchísimo más sustentable que, por ejemplo, la cremación. Estoy proponiendo el proyecto que ya funciona en muchos países del mundo, especialmente los más desarrollados. Sí, profundizando sobre eso, representante, hay varios métodos y en Colombia, digamos que existe cierto tabú, ¿no? De no salir de la cremación, el entierro, la cremación y el entierro. Pero realmente vemos métodos como este en el que el cuerpo se convierte en el insumo para un árbol, para generar nueva vida y demás. ¿Por qué la necesidad de traer este proyecto? ¿Qué lo llevó a reunirse con las personas que están interesadas en que se implemente este tipo de cremaciones, este tipo de ritos funerarios? Claro, lo que dices es muy importante. Primero hay que romper con el tabú, romper con el mito. Hace 20 años, el 20% de las personas las cremaban y el 80% las inhumaban, las enterraban o las ponían en bóvedas. Hoy es al contrario, se rompió el mito. Yo recuerdo que mi abuelita decía, a mí no me vayan a quemar. Y después, en sus últimos años, dijo que la cremaran, porque se rompió ese tabú y ya para la mayoría de personas es muy normal que se creme, y luego se creó el símbolo de las cenizas y ya pues todo esto de dónde poner las cenizas o tirar las cenizas. Hoy esperamos que suceda lo mismo con la hidrólisis alcalina, porque ambientalmente primero es muy sustentable, Exacto, es mucho más sustentable. Se utilizan hasta entre 300 y máximo 500 litros de agua, que es lo que se gasta una persona bañándose 2 días. Y esa agua inclusive se le hace un tratamiento y, como dices, en muchos países inclusive se utiliza luego como insumo agrícola o para sembrar un árbol, porque nosotros estamos llenos de nutrientes y eso termina convirtiéndose en vida. Pero lo principal es lo sustentable. Un datico, para cremar a una persona se utiliza entre 1000 y 1300 grados para cremar a la persona. Aquí se utiliza solo al final hasta a 180 grados. Entonces el consumo energético es muchísimo menor. Y a mí pues también me parece muy simbólico eso de que nos pudiésemos convertir en alimento, en que nos pudiésemos convertir en vida, nos pudiésemos convertir en un árbol y hacernos parte de una energía circulante. A mí me parece simbólicamente bonito. Incluso ya en Colombia, en algunos cementerios, sobre todo de mascotas, ya se utilizan estas técnicas de compostaje, por ejemplo. Sí, claro. Hoy ya hay la hidrólisis alcalina, también conocida como acuamación, que se utiliza con mascotas. En Medellín hay, aquí en Bogotá hay, en las principales ciudades. Así que ese es otro proyecto al que le estamos apostando y que yo considero que cambiaría también la historia en temas ambientales en nuestro país. ¿Y por qué todavía no se ha reglamentado en el país? ¿Por desconocimiento? Pues una es por desconocimiento. Eso se podría inclusive hacer, esto lo regula el Ministerio de Salud, porque muchas personas piensan que es el Ministerio de Medio Ambiente, pero la disposición final de cuerpos lo hace el Ministerio de Salud y por eso no va a la Comisión Quinta, que sería la de temas ambientales, sino a la Comisión Séptima. Se ha avanzado en el Ministerio de Salud, inclusive cuando nosotros llegamos a hablar de hidrólisis alcalina al Ministerio de Salud, ellos ya estaban en mesas técnicas trabajando con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, con el sector funerario, con los parques cementerios, para una reglamentación, pero queremos dejarlo ya en una ley para que pueda continuar en el tiempo. Impactando. Representante, volvamos al de competencia justa en el sector financiero, y es que me quedó una inquietud, y es cómo puede mejorar este proyecto, estos recursos financieros, cómo pueden mejorar a las regiones, cómo pueden impactar ella puntualmente. Usted nos dio los ejemplos de los gotagotas, que digamos es una realidad urbana compleja, pero en el campo, ¿qué problemas están enfrentando los campesinos? Miren, hay varias instituciones y personas que no salieron de los territorios en los momentos más complejos de la guerra. Los profesores y profesoras, las mamás que se quedaron en los territorios,
los campesinos que se quedaron en los territorios y el sector cooperativo y solidario. Porque como los bancos salieron, los bancos, que muchos de ellos no llegan a zonas rurales porque para ellos económicamente no es rentable, pero quedaron las cooperativas. Entonces, ¿quién le prestaba para los cultivos a los campesinos? ¿Quién le prestaba al pequeño campesino para mandar su hijo o su hija a presentar las pruebas ICFES en las capitales? Pues las cooperativas. Por eso es tan importante este proyecto. Solo en el tema, por ejemplo, de excedentes de liquidez, hay 55 billones de pesos que son del gobierno, o sea, que son de del gobierno no, que son para gastar en los territorios de nuestros impuestos, y hoy solo lo pueden manejar los bancos. Si eso lo manejan las cooperativas, significa que esos recursos van a llegar a toda la capilaridad del país. Entonces, pongamos un ejemplo, Antioquia, los municipios más empobrecidos de Antioquia, Murindó y Vigía del Fuerte, que ni siquiera tienen carretera. Si logramos que esas pequeñas cooperativas que hay en esos territorios les lleguen recursos, pues los recursos no se van a quedar ahí. ¿A quién le van a prestar? Le van a prestar al campesino, le van a prestar al resguardo indígena de islas o de guaguas, y eso va a terminar impactando a las personas. Y cuando hay más recursos, pues bajan los intereses y la gente va a acceder de mejor manera. Y las cooperativas muchas veces le prestan a quien no le presta el banco. Por ahí hay un chiste que dice que la manera en que usted le presta el banco es que sepa que usted no necesita la plata. O sea, cuando usted no necesita la plata, cuando están seguros que usted no necesita, la prestan. Estas cooperativas flexibilizan el acceso al que tienen las personas este recurso, y este señor Yunus, que es premio Nobel de Economía, este señor en Bangladesh logró los microcréditos y descubrió que la gente que mejor paga son las amas de casa, son los pequeños comerciantes, es el vendedor informal. Bueno, yo tengo también un tema emocional, es que mi papá fue vendedor ambulante. Entonces yo sé lo que es uno levantarse con lo que ellos le llaman la tabla vacía y no tener ni para los chicles ni para surtir la tabla. Y entonces, como un banco no te presta 80.000 pesos, y aparte de eso muchos están reportados en data crédito, ¿a quién termina prestándole? A los gota a gota. A los gota a gota. Entonces, para mí también esto es un asunto emocional de reivindicar al sector informal en este país. Y hay que democratizarlo. Por ejemplo, ahora vemos presencia de tarjetas de crédito como Story o Guamacar, que lo que buscan es prestarle a las personas que están reportadas justamente en las centrales de riesgo, pues para brindarles la oportunidad de que tengan vía crediticia. Eso es muy importante, digamos, incentivarlo desde aquí, desde el Congreso de la República. Pero yo le quiero preguntar algo, representante, y es que estos proyectos que de alguna forma le ponen obstáculos a los bancos son resistidos, es difícil que se aprueben. ¿Cómo es el estado actual real del proyecto y cómo ha estado el lobby bancario? Bueno, hay que explicarle a la gente cómo funciona aquí en el Congreso un poquito el asunto. Hacer una campaña en muchísimos territorios es muy costoso. Yo vengo de una lista cerrada donde la gente no votó ni siquiera por mí, votó por un proyecto político de cambio. Pero donde son listas abiertas, pega mucho el bolsillo. Dicen que hay campañas que pueden costar en la costa hasta 5.000, 8.000, 10.000 millones de pesos. Cuando nosotros ganamos un salario que para mí es escandaloso, o sea, deberíamos bajarnos el salario, pero aún con ese salario, usted en 4 años no va a librar 5.000 millones de pesos. Alguien puso esa plata y nadie la pone gratis. Entonces, ahí es que vienen los que tienen la plata, los grandes banqueros, los grandes empresarios, los grandes medios, e inmediatamente cuando llega un proyecto como el de nosotros que les va a sacar del bolsillo o va a equilibrar la cancha, ellos vienen a cobrarle a los congresistas. Le dicen, vea, ese proyecto de ley no lo puede votar y busque cómo retrasarlo y haga jugaditas. Pues intentaron hacer esto durante todo el proceso, pero yo quiero contarle a los colombianos que ya pasamos los 4 debates, que está listo para sanción presidencial este proyecto de ley.
Pero nos sucede mucho, nos está pasando ahora con el de hidrólisis alcalina. Nos pasó con un proyecto de ley que se venció por tiempos, que permitía que la unidad de restitución de tierras le entregara la tierra rápido a los que no tienen ningún problema. Pero claro, como el paramilitarismo fue el que le quitó la tierra a la gente y muchos paramilitares hoy todavía tienen ese territorio o muchos empresarios lo compraron a precio de huevos, pero entonces metieron todas las trabas y se nos cayó el proyecto de ley. Entonces nuestro proyecto de ley, ese avanzado, va a sanción presidencial, pero Colombia sí tiene que saber que aquí hay unos intereses muy fuertes de grupos económicos y de lobistas y que se mueven miles de millones para que muchos proyectos de ley, especialmente los más sociales, no pasen. Representante, ¿y ese proyecto de restitución de tierras lo va a volver a presentar? Lo vamos a volver a presentar. O sea, mire, el 70% de las tierras que debería entregar la unidad de restitución de tierras no tienen ningún problema. Nadie las está reclamando, todos los vecinos saben que era de ese señor que se la arrebataron o que tuvo que salir desplazado, y eso tiene que surtir un proceso larguísimo en la justicia ordinaria, que están agrupados. O sea, ¿cuándo le van a entregar millones de hectáreas a los colombianos con el sistema hoy de justicia que tenemos? ¿Qué estamos diciendo? Pues que la unidad de restitución de tierras, si no tiene ningún opositor, si todo el mundo sabe que es de él, si hoy hay seguridad, pues entréguele a este señor. Hoy tenemos personas de 90 años, hay 4 personas de más de 100 años, con más de 100 años de edad, esperando que le entreguen la tierra. Ya se van a morir y no se las entregan. De alguna forma es revictimizarse. Claro, entonces vamos a entregar. Podríamos entregar hasta 1 millón de hectáreas si lográramos con ese proyecto de ley que la unidad de restitución de tierras lo hiciera ya. Y lo vamos a volver a presentar, aunque sé que muchos que hoy tienen esos millones de hectáreas, pues no quisieran, porque las tienen produciendo o las tienen engordando, aún peor, que es poner plata, tener tierra, y como saben que en 5 años va a pasar una carretera, no la ponen a producir, la tienen ahí para luego venderla mucho más cara. Representante, pero si la va a volver a presentar, ¿qué estrategia va a adoptar para que no se caiga de nuevo? Pues una es concertar. Otra es que estamos hablando con el Ministerio del Interior para que acompañe con cierto cariño y mayor amor ese proyecto. Porque cuando uno sabe que gobierno y que puede haber una incidencia en las bancadas y que se puede hacer pedagogía y se les puede explicar, pues podemos avanzar muchísimo más en los proyectos. Creo que también hemos hecho un tema de pedagogía, de hablar con la gente, de hablar con los congresistas y decirle, mire, este proyecto es bonito, mire lo que logramos con este proyecto, los recursos que se pueden ahorrar, cumpliéndole a los acuerdos de paz que son una responsabilidad de Estado, no del gobierno. Entonces estamos haciendo ese trabajo porque un proyecto es como un niño o como un emprendimiento. Usted lo tiene que agarrar desde que lo presenta en la Secretaría y acompañarlo en las discusiones y buscar que se lo agenden y hay que tratar de llevarlo hasta feliz término, y a veces no llega, pero es muy feliz también cuando llega. Hay que llevarlo de la mano hasta la sanción presidencial. Representante, hablemos de otro proyecto que usted tiene y es el de seguridad privada. ¿Qué mejoras propone este proyecto de ley para el sector de la vigilancia? Mira, este proyecto a mí me emociona mucho porque hemos logrado unir a todas las partes. Yo comencé escuchando a los sindicatos de este sector, que es un sector muy importante, es un sector de 450.000 empleos en el país y que mueve por año 14.5 billones de pesos al año. O sea, es un sector gigantesco. Entonces yo me reúno con los sindicatos y los sindicatos me dicen, necesitamos mejorar las condiciones laborales. Uno de ellos, cosas que la gente no se entera, han muerto muchos vigilantes porque saben que tienen un arma de fuego y llegando a su casa por robarles el arma de fuego los matan. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares donde se necesita un arma de fuego y que no te van a contratar si la empresa no tiene una persona con arma de fuego. Sí. Pero hay muchos lugares donde una persona que vigile un 5º piso de un centro comercial donde no hay entidades bancarias y que está dando información y que está pendiente, que puede utilizar otro tipo de armamento no letal disuasivo, ¿por qué tendría que tener, una 9 milímetros? Entonces, una de las cosas que decimos en ese proyecto de ley es cuándo un vigilante o una vigilante necesita un arma de fuego y cuándo no. Lo otro que se unió a otro proyecto de ley, el de la silla. O sea, hay puestos donde la gente, porque tiene que estar 8 horas paradas. No sé, un cajero de un supermercado. ¿Por qué tiene que estar parado? Eso mismo pasa con los vigilantes. Hay lugares pues, que, claro, que tienen que estar pendientes y moviéndose y activos. Pero hemos hablado de poner una silla.
de que haya lo mínimo, que haya un baño, que haya, como decíamos, una silla de descanso. Entonces, el tema de los horarios. Logramos incluir en la reforma laboral que haya 4 días más de vacaciones para este sector. Porque al igual que, por ejemplo, los radiólogos o algunas profesiones, bomberos, tienen un estrés especial, el de ellos también. Por ejemplo, los turnos que hacen de noche durante varias semanas. Eso lo incluimos. Pero digo que es muy bonito porque terminó llegando el sector empresarial, los dueños, y no los pusimos a pelear. Lleguemos a un consenso entre todos. Porque el sector empresarial también necesitaba modificar unas cosas. Una de ellas, a diferencia de otros sectores, el sector de la vigilancia, usted le pueden cerrar el negocio de un día para otro, la supervigilancia. Por lo que pasó con el paramilitarismo, que muchas empresas que fueron de seguridad como las Convivir terminaron convirtiendo en grupos paramilitares. Entonces cortaron por lo sano y dijeron, vea, esta super, usted no le hace el debido proceso. Si tiene algún indicio de que usted está fallando, lo puede cerrar mañana. Y ellos dicen, no, ya en este momento, a estas alturas, ¿por qué no reevaluamos el asunto? Entonces estamos en el tema de la discrecionalidad, en el tema de la temporalidad, y hemos creado un proyecto de ley conjunto que beneficia tanto a empleados como al sector empresarial. Representante, hace poco se vio un caso en el que un vigilante, por defenderse ante un reclamo que le hicieron unas personas que se estaban colando, eso escaló un pleito y ese pleito escaló en la muerte de la persona que se estaba colando al Transmilenio. Este proyecto de ley, dentro de ese marco en el que se establece qué excepciones tienen y dónde sí se debe usar el arma de dotación y dónde no, contempla también el transporte público, teniendo en cuenta la inseguridad tan creciente que está presente en todas las ciudades en estos sistemas. No, este proyecto de ley contempla todo el sector, sí. Estos 450.000 personas de empresas muy grandes, o sea, empresas, estamos hablando, decían, de 20.000, por ejemplo, trabajadores, hasta las más pequeñas, y ahí pues haremos la discusión en qué lugares y en qué no y cómo se debe utilizar. Pues ya hay una historia y hay unos protocolos hoy, pero queremos evaluarlo. Y pues la gente también debe entender que los proyectos de ley como ingresan no salen, eso es una caja de Pandora. Entonces vienen las proposiciones que se hacen al proyecto de ley y ahí haremos todas estas discusiones, porque ese caso que acabas de mencionar o el que yo acabo de mencionar de que también les roban el arma, los asesinan por robarles el arma de dotación, son muchos de los aspectos que nos han estado contando en el tema de las mujeres, en qué lugares pueden presentar, el tema trans, inclusive el LGTBIQ+, dentro de este proyecto de ley también queremos contemplarlo. Claro, sí, y brindar condiciones de dignidad. Incluso me llama la atención eso que mencionaba de la silla. Desde que estamos acá, desde hace 12 años, siempre veíamos a los soldados allá al frente en el Palacio de Nariño 8 horas de pie frente a la puerta. Y yo pensaba en eso, hombre, esta gente debe estar súper incómoda y qué necesidad de dar esa imagen de una vigilancia permanente ahí sin tener métodos de descanso. O sea, realmente si pasara una emergencia, ellos no pueden ni reaccionar de lo cansados que están. Mira, hay un tema cultural, pues digamos, no sé, hay mucha gente que decidirá hacerlo pues por el tema cultural, por el tema que lo paguen, por el tema contractual, pero yo estuve exiliado, yo salí del país por un tema de violencia y un tema de un intento de secuestro, y estuve en Argentina, y yo llegué a Argentina y yo llegué sin un peso, o sea, pues porque estaba huyendo del país. Y comencé a trabajar en lo que hubiese, allá en Mar del Plata, Argentina. Entonces el primer trabajo que me dijeron era en seguridad. Y yo me imaginé que era así como en la película El guardaespaldas, me fui hasta de traje. Y llegué de traje a un club de rugby y me entregaron un peto, estos que le ponen a los jugadores, anaranjado. Y me dijeron, a usted le toca cuidar los carros. Y trabajé 3 meses allá. Comenzaba a las 6 de la tarde con un frío el berraco porque había comenzado el invierno allá, de 6 de la tarde a 6 de la mañana cuidando carros en el club de rugby, parado porque no nos podíamos sentar también allá. Y entonces por eso quisimos incluir y estamos apoyando eso, porque sentí lo que era usted estar parado, muerto de frío, cansado, con hambre, y yo decía, pero pensaba lo mismo, qué necesidad, yo en esta esquinita alcanzo a ver todos los carros. Nadie se va a montar un carro en que yo lo vea,
porque tengo que estar parado acá sin poder sentarme. Entonces hay Es muchos casos indigno. donde hay que reevaluarlo, hay casos donde, como decía, no, y tampoco quiero pues, pues atropellar con el proyecto de ley algunos casos, pero hay otros donde hay que reevaluarlo. Usted llega a un centro comercial, a un supermercado, y usted ve estas muchachas, chicas, estos pelados parados todo el día. Yo decía, y hacen este movimiento, cogen acá y pasan acá, y ya. O sea, ¿por qué una sillita que dé la vuelta y hace eso mismo? ¿Por qué no podríamos hacer eso? Claro, es simplemente brindarles condiciones dignas. Representante, se nos está acabando el tiempo. Yo quiero cerrar esta entrevista conociendo brevemente su historia, cómo el hijo de un vendedor ambulante termina como representante de la Cámara y cuáles son sus principales propósitos para 2026. ¿Dónde se ubica usted personalmente? Bueno, hay alguien que vi hacer una campaña una vez, se montaba un bus y luego fue alcalde de Medellín, y en la campaña él decía, yo no debería estar acá. Y eso es lo mismo que pienso yo, o sea, yo no debería estar acá, es ilógico, es impensable, soy una anomalía del sistema, porque generalmente las campañas son muy costosas, porque los lugares en los que se mueven, es muy difícil que yo hubiese llegado acá, pero eso fue la magia del pacto histórico de crear las listas cerradas, donde líderes sociales, donde la primera mujer palenquera, donde indígenas, donde profesores pudiésemos llegar al Congreso de la República. Yo desde hace 15 años trabajaba con víctimas de la violencia, sur del Tolima, norte del Cauca, Catatumbo, Montes de María, en las zonas más complicadas, y en medio de ese trabajo de acompañar esos procesos, pues vino la propuesta del proyecto político del pacto histórico y comenzar a crear las listas. Y entre los nombres que se comenzaron a seleccionar, comenzó a sonar pues mi nombre como líder social, como una persona que había trabajado en los territorios, y por pues, las coyunturas políticas terminé siendo la cabeza de lista. El hijo, como dices, de un vendedor ambulante, el hijo de doña Teresa, una ama de casa del Rebús, que mi papá pues tuvo 18 años Alzheimer, entonces a mi mamá le tocó echarse la responsabilidad encima de la casa, y por eso mis proyectos de ley pues son esto, es la sillita para la gente, las cooperativas financieras y de ahorro y crédito que le presten al vendedor informal, cómo cuidamos el tema ambiental, cómo hacemos que las víctimas y los campesinos recuperen su tierra. A eso huele el pacto, a lo popular, a lo social. Y espero seguir sirviéndole a Colombia. Yo quisiera que tuviésemos listas donde siguieran apareciendo nombres de profesores, docentes e indígenas, así que voy a proponer mi nombre de nuevo para hacer parte del Congreso de la República, pero eso lo decidirá la gente. La gente decidirá quién debe estar en esa lista popular y social del pacto histórico en mi departamento, Antioquia, y allá le vamos a apuntar, y muy seguramente aquí en este momento acabo de contar 10 votos por mí ya. Bueno, representante, pues muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguir la gente su trabajo? Todas las redes sociales son Alejo Toro ANT, como Antioquia. Alejo Toro ANT en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook. Ahí pues me pueden encontrar. Bueno, representante, de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.